Entonces, chicos, muy buenos días. Gracias por darse cita a esta reunión, a esta conferencia. Como ustedes saben, pues es la charla dentro de las jornadas tecnológicas, dentro del ciclo de jornadas tecnológicas de la SFOT. Esta vez tenemos la presencia del ingeniero Villagómez, y él es el ingeniero Manuel Andrés Villagómez, es ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional y ha realizado pues sus estudios en la AWWA, es el American Water Works Association. Tenemos pues la gran oportunidad de poder compartir con él su conocimiento. Nos va a tratar o justamente vamos a lograr dentro del tiempo que tenemos pues a cubrir una charla enfocada hacia el tratamiento de agua de uso industrial, poniendo énfasis justamente en dos de los métodos de acondicionamiento más empleados, como debieron haber observado ustedes, que se menciona el intercambio iónico y la separación por membranas. Sí, dentro de las actividades programadas para la charla, pues se mencionarán justamente ambos procesos, ambos métodos, criterios de diseño, dimensionamiento y operación de equipos de acondicionamiento. Ingeniero, muchísimas gracias, bienvenido. Chicos, bienvenidos. Recuerden que al final vamos a dar paso a las inquietudes que ustedes presentan. No se olviden de colocar sus preguntas en el chat del Zoom. Y pues le damos la bienvenida, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chicos, bienvenidos. Listo, muy buenos días con todos. Mi nombre es Manuel Vita Gómez y para mí es un gran gusto, es un placer estar aquí dirigiéndome a ustedes. Yo les voy a hablar acerca de los sistemas de tratamiento, el acondicionamiento de agua para uso industrial, referente a la ósmosis inversa y a las resinas de intercambio iónico. Sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación. Un momento, por favor. Un momento que no me deja. Uy, no me deja compartir. Híjole, ¿qué pasaría? Porque sí está como... Ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Eso. ¿Pueden? Sí, sí. Ya, perfecto. Sí. Ahora sí. Un momento, por favor. Ya, perdón. Bueno, empezamos, ¿no? Como les dije anteriormente, yo he venido a exponerles acá acerca de los métodos de tratamiento para el agua de uso industrial. Bueno, lo que primero tenemos que tener en cuenta es el agua. Nuestro recurso más valioso en el mundo es el agua. El agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Este es el compuesto químico más abundante en el planeta. Ustedes, como lo saben, las 3/4 del planeta está cubierta por agua. Dentro de las personas, en los seres vivos, el agua representa cerca del 60% del peso corporal. La característica más impresionante del agua es que la podemos encontrar en sus 3 estados físicos al mismo tiempo. Es por eso que ustedes pueden estar en un sauna tomándose una limonada con unos hielos encima, ¿no? Entonces, ahí tienen los 3 estados físicos del agua en una misma temperatura, se puede decir. La mayoría de procesos químicos se dan en su seno. El agua es conocido como el solvente universal, ¿sí? Y ahí radica su importancia. Entonces, aquí en esta tabla yo les presento un resumen de las propiedades físicas y químicas del agua. Entonces, que tenemos que su peso molecular son de 18 gramos por mol, la densidad relativa es 1 gramo por mililitro. Esto es medido a 4 grados, a menos de que el agua sea totalmente pura,
esta condición se cumple a los 0 grados. El punto de fusión es 0 grados centígrados, el de ebullición son 100, eso es a una atmósfera. En Quito, como lo sabemos, nos encontramos a 0.71 atmósferas y la temperatura que hierve el agua son 93 grados centígrados. El calor específico es 1 kilocaloría por kilogramo y la tensión superficial son 72.8 dinas a 20 grados centígrados. Entonces, para empezar, esto de tratamiento del agua, nosotros necesitamos conocer la naturaleza del agua, ¿sí? Entonces, las fuentes de agua que nosotros poseemos en nuestro planeta, en nuestro país, pueden ser de dos tipos, de tipo superficial, como son los ríos, los mares, o de tipo subterráneo, que pueden ser acuíferos, pozos, que es de donde nosotros obtenemos un agua de muy buena calidad. La calidad del agua, vamos a hacer un pequeño énfasis aquí, que la calidad de agua es lo que se llamaría la pureza del agua. Una agua de muy buena calidad significa que es un agua extremadamente buena, yo no tengo que darle mucho tratamiento para poderla utilizar. Y la calidad de esta agua, ¿no es cierto? La calidad del agua va a estar condicionada por factores geográficos, climatológicos o antropológicos. Geográficos, por ejemplo, si es que el río subterráneo de donde me alimenta el pozo pasa a través de una veta qué sé yo, de calcita, me va a generar un agua con dureza. Climatológico es que si llovió demasiado, el agua se infiltró y ya me trajo más impurezas. Y antropológicos son los producidos por las personas. Entonces, se estima que en el mundo que existe alrededor de 1.500 millones de kilómetros cuadrados de agua. ¿Sí? Aproximadamente el 97.5% de esto está en los océanos y mares. Eso significa que es agua salada. ¿Sí? Nosotros no podemos utilizarla. El 2.5% sería agua dulce, pero solo el 0.6% de esta agua, del 2.5%, está disponible para ser utilizada y es asequible para las personas. ¿Sí? Es por eso que en este punto radica la importancia de nosotros de cuidar el agua y obtener un agua de muy buena calidad, ¿no? Para el uso de la industria. Entonces, este es un diagrama, ¿no es cierto?, de más o menos del uso que se le da del agua, ¿no es cierto?, en diferentes estamentos. Entonces, tenemos que la mayor cantidad del agua se utiliza para la agricultura, pues tenemos para las actividades municipales, todo lo que sea parques, hidrantes y todo lo demás. La generación de electricidad y lo que a nosotros nos compete, que sería la parte de la industria, ¿sí? Que es más o menos el 5.2% en esta primera apreciación que se ha hecho en el año 2005 y que se mantiene en 2.2%, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que casi todas las industrias utilizan agua, ¿sí? Tenemos la industria textil. En la industria textilera más o menos hay datos que dependiendo de la industria, para producir una libra de lana necesitamos alrededor de 32 galones de agua. Entonces, imagínense la cantidad de agua que se necesita para este tipo de industria. Son plantas inmensas. En la industria de los alimentos, en la metalurgia, en la metalurgia o procesos de extracción, por lo general los procesos metalúrgicos son procesos húmedos, en los cuales la concentración de sólidos está alrededor del 30, del 25%. En la siderúrgica, para efecto de colado de materiales. En la petroindustria se utiliza también en equipos de generación de energía. En la cosmética y en la farmacéutica. Aquí en especial en la industria cosmética y en la farmacéutica, por el mismo hecho de que es un producto que está en contacto permanente con las personas, se necesita una agua de altísima pureza. ¿Sí? Para la generación de energía, en el caso de las termoeléctricas o equipos de enfriamiento, en el caso de plantas de energía nuclear, en la industria del papel también, que ustedes, bueno,
No sé si saben cómo se hace el papel, simplemente llegan, se licúa papel reciclado con pulpa de papel y y esto se mezcla con agua, se blanquea y se va dando forma, ¿no? Al tipo de papel que queramos. Las otras, bueno, y tenemos otras industrias que utilizan agua, como es la industria de los cárnicos, o puede ser bueno, ya se me fue de la mente, la verdad, las otras industrias. Sin embargo, son industrias varias que se necesita. Por ejemplo, qué sé yo, la refinación de aditivos o industrias de alimentos para animales necesitan bastante agua. Sí, y la industria de la construcción, los procesos, por ejemplo, en la construcción del metro de Quito, nosotros tenemos que necesitar una planta de 50 metros cúbicos por hora de agua potable para el proceso de taladrado del túnel. Entonces, como se dan cuenta, siempre van a tener el uso de agua en casi todo tipo de industria. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a eso nos lleva a las impurezas que tiene el agua. ¿Sí? Entonces, el agua es un solvente por excelencia, como les dije, casi todas las sustancias se disuelven en su seno, ¿sí? Es una sustancia de tipo polar, por lo general va a tener componentes polares disueltos en su seno. Entonces, entre las impurezas que más se tienen en el agua son las impurezas iónicas, en las cuales están iones de calcio, de magnesio, carbonato, bicarbonato, potasio, sodio y y amonio. Tienen los iones de hierro, de manganeso, los sulfatos, cloruros, nitratos y fosfatos. Como una impureza no iónica tenemos la turbiedad, el color. Hay que diferenciar lo que es turbiedad de color, ¿verdad? Un agua turbia es un agua, hagan de cuenta que en Quito llovió extremadamente y el agua fue arrastrando moléculas de polvo, tierra, y le hace un líquido turbio. Un líquido, una impureza de color, en cambio, es que el agua presenta color, pero ustedes pueden ver a través de ella. ¿Sí? La materia orgánica, sílice coloidal. Tenemos el plancton, bacterias, las grasas y productos de corrosión. Los productos de corrosión son principalmente óxidos de hierro u óxidos de aluminio que suelen presentarse en el agua. ¿Sí? También tenemos gases dentro de las impurezas. El CO2, un ejemplo clarísimo del CO2 en el agua bueno, no es un subproducto, pero sí es la disolución del CO2 de la Coca-Cola, por ejemplo. Ustedes tienen agua con gas ahí. En el caso del H2S se puede decir las aguas residuales cuando se descomponen generan H2S, es por eso que huele a huevo podrido. Al momento de que abren la fosa séptica, el oxígeno siempre va a estar presente, tenemos el amoníaco, el metano y el cloro residual. ¿Sí? Bueno. Aquí esto ya les expliqué de lo que se trataba el color y la materia, bueno, lo que se trataba el color como impureza. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es simplemente el tamaño de las impurezas. ¿Y por qué nos interesa el tamaño? Es básicamente porque una de las técnicas que está enfocada esta charla es la ósmosis inversa. Entonces, en las ósmosis inversas ustedes tienen membranas de tamaño de poro extremadamente pequeño que van a impedir el paso de algunas de estas partículas, ¿sí? Para obtener aguas de buena calidad. Bueno, entonces tenemos en las impurezas iónicas cuando la concentración de los componentes primarios, que cuando su concentración es mayor a 5 miligramos. Por ejemplo, tenemos el calcio, el cloruro, el magnesio. En especial el calcio y el magnesio hay que tener en cuenta lo que se conoce como la dureza. ¿Sí? ¿Qué implica que el agua sea dura? ¿Alguno de ustedes sabe qué implica la dureza del agua? ¿Me podría responder? Que es duro quiere decir que es básica y por lo tanto no va a disolver el jabón. Exacto, el término dureza viene de la dificultad para hacer,
para hacer espuma. Es por eso que se le conoce como agua dura. ¿Sí? Principalmente la dureza está dada por iones de calcio y de magnesio. Sí, también tenemos la alcalinidad, que en este caso serían los iones de carbonato, carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Tenemos los componentes secundarios, en el cual la concentración no es mayor a 0.1. En estos casos tenemos el amoníaco, el borato, el fluoruro, el hierro, el nitrato, el potasio. Ojo, ¿no? Que estos valores de aquí, que se dice, por ejemplo, ustedes me pueden decir, no, pero amoníaco yo encuentro en un agua residual. Claro, es que es un agua residual que por lo general no va a ser utilizada para agua potable. ¿Sí? O que necesita un tipo de tratamiento diferente para que sea potable. Los componentes terciarios es donde su concentración es mucho más baja, ¿no es cierto? Tenemos el aluminio, el arsénico, el bario, el bromuro, el cobre. No sé si se acuerdan, hace un tiempo hubo, bueno, hace un tiempo no, hace bastante tiempo hubo un problema asociado con el agua potable de Quito, con trazas de cadmio en el agua. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir que por experiencia me he encontrado con aguas, especialmente en el sector de Cotopaxi, que tienen bastante presencia de arsénico y cadmio. Esto es por la zona en la cual se encuentran los pozos. Sí, más o menos es por la actividad volcánica del Cotopaxi. Y también tenemos como componentes transitorios la acidez, la alcalinidad, los ciclos biológicos. Estos son componentes transitorios porque pueden ir variando con el tiempo. Entonces, aquí empezamos con nuestro enfoque, ¿no?, de hoy, que es prácticamente el tratamiento de agua a través de una resina de intercambio iónico. Entonces, quiero que tengan en cuenta el nombre, ¿no?, intercambio iónico, ¿ya? Entonces dice que básicamente el intercambio de iones se da entre iones que son más solubles, que reemplazan a iones menos solubles. Entonces, ¿cómo me hago claro para hacerme entender esto? Déjenme ver si creo que tenía una imagen por acá, pero no, ya les mando. Bueno, esto es relativamente fácil, ¿no? Una resina de intercambio iónico está cargada con iones, ¿no es cierto?, que se pueden desprender fácilmente de la resina. Esta, al entrar en contacto con un agua que contiene iones de calcio en especial, o de magnesio, o estas van a realizar un intercambio. Esto es lo que se conoce como el proceso de ablandamiento, lo cual lo vamos a ver más abajito en detalle. Sí, solo quiero que guarden, o sea, que tengan una imagen del proceso, una imagen mental del proceso. ¿Sí? Entonces, la técnica de intercambio iónico ha sido desarrollada hace más de 100 años. Aquí no, bueno. Y en los últimos 40 años se lo ha empezado a utilizar a la escala industrial. Al inicio del desarrollo de la tecnología, se hacía un intercambio iónico a través de zeolitas, pero a partir del año 1935 se empezaron a utilizar resinas sintéticas, ¿sí? En esta foto que vemos aquí son un esquema de la resina, es una fotografía de una resina. Como la pueden ver, son unas perlitas pequeñitas en las cuales dentro de la estructura de la resina contienen cationes que van a ser intercambiados por cationes indeseables en el agua. Entonces, las resinas absorben los iones o cationes de una solución y la reemplazan por cantidades equivalentes de otros iones de la misma carga. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una resina catiónica, me va a reemplazar cationes. Sí, entonces en la resina catiónica, por ejemplo, me va a reemplazar el catión sodio por el catión calcio contenido en el agua. ¿Sí? De la misma manera va a ser el sodio con el magnesio. Sí, entonces si se dan cuenta siempre va a ser entre catión y catión, entre igualdad de cargas. Es por eso que son iones de carga equivalente. ¿Sí? Y la operación de las mismas está basada en la selectividad de las resinas. Las resinas son como los catalizadores, como son de manera sintética, los fabricantes las pudieron hacer de manera de que estas presenten mayor afinidad por algunos iones o por algunos compuestos en especial.
Sí, es por eso que nosotros conocemos las resinas, las más simples, que son para ablandamiento, para desmineralización o para descarbonatización del agua. Sin embargo, hay resinas mucho más selectivas que pueden atacar a iones o a impurezas del agua, que son más específicas, como por ejemplo tenemos una resina que solo sirve para cambiar iones de mercurio o solo para cambiar iones de cadmio. Entonces, esto es bastante, es bastante específico, ¿sí? Entonces, más o menos lo que se produce, como les venía diciendo, en el seno se produce que el ion sodio, aquí presente, se intercambia con el ion calcio y al final en la resina atrapa el ion calcio y deja el ion sodio. ¿Sí? En el caso de una resina aniónica va a ser el radical hidroxilo, va a intercambiarse con el anión de cloruro y el anión de cloruro va a ser retenido por la resina y el hidroxilo va a salir en el seno. ¿Ya? Ahora, entonces aquí tenemos los criterios de selectividad de las resinas. Esto es para resinas de tipo convencional. Como les digo, existen tipos de resina que son mucho más selectivas, que inclusive que son para procesos específicos. ¿Sí? Entonces, tenemos que las resinas tienen mayor afinidad, las resinas catiónicas en especial, bueno, en este caso las catiónicas tienen una mayor afinidad por los iones de calcio, de magnesio, de sodio y de hidrógeno. Entonces, aquí es donde radica uno de los criterios de clasificación del tipo de resinas de intercambio iónico. ¿Sí? También tenemos las resinas aniónicas, en las cuales igual podemos ver los aniones, la selectividad de los aniones. Acá tenemos la imagen del tamaño de los iones que se intercambian en la resina. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora lo que es la estructura de las resinas de intercambio iónico. Las resinas son sustancias de naturaleza orgánica, de estructura compleja y sintética, que son capaces de intercambiar sus iones móviles con la disolución que se pone en contacto. Las resinas presentan una estructura definida y tienen básicamente tres partes, ¿sí? La matriz polimérica, que es una copolimerización de dos polímeros lineales, estireno o divinilbenceno. El agente de entrecruzamiento, que es un polímero no lineal, este de aquí va a soportar la estructura de la resina y el grupo funcional en el cual se encuentran los iones a ser intercambiados. Sí, en este caso sería un polianión y un policatión. En esta imagen de aquí lo podemos observar claramente, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces la matriz polimérica está señalada con el color verde. El agente de entrecruzamiento es el que va a permitir la interconexión entre la matriz polimérica y el grupo funcional, que es lo que nos va a permitir hacer el intercambio iónico. Bueno, entonces, tenemos la clasificación de las resinas por su tipo de matriz. Entonces, básicamente tenemos dos. Estas, aquí se me ha ido mal el nombre, disculpen. Aquí es la resina tipo gel, en la cual es una resina muy uniforme, en la cual no se observa poros, es una fase continua. Eso tiene una altísima capacidad de intercambio y su estructura es rígida. ¿Sí? Acá tenemos bueno, están cambiados los gráficos. ¿Están cambiados los gráficos o los nombres? Pero está cambiado. ¿Sí? Acá, en cambio, tenemos la resina tipo macroreticular. Entonces, como ustedes lo pueden ver en la figura, hay una gran diferencia, ¿no? En la una tengo que es una estructura uniforme, en la otra ya no. ¿Sí? Y esto va a depender esto de aquí va a depender del tipo de proceso o a las condiciones mecánicas e hidrológicas que va a estar expuesta en nuestra resina. ¿Sí? Bien. Entonces, operacionalmente nosotros tenemos son 5 tipos. Este tipo de estas resinas de tipo, las resinas fuertemente básicas tipo 1 y 2 se resumen en uno solo. ¿Sí? Son 4 tipos de resinas. ¿Sí?
Es una fuertemente ácido, débilmente ácido, que es más o menos una fuertemente catiónica, débilmente catiónica, una fuertemente aniónica y una débilmente aniónica. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es las dos primeras resinas que son fuertemente y débilmente ácidos son tipo catiónica y van a intercambiar cationes. Y estas de las de abajo, las que son fuertemente tipo, las básico 1 y tipo 2 y las débilmente básico van a intercambiar aniones. Entonces, empecemos. Entonces, la resina fuertemente ácida o catiónica fuerte, entonces en esta se intercambian todos los cationes sin importar si son de ácidos débiles o ácidos fuertes. Su grupo funcional es proveniente del ácido sulfónico, es por eso que tiene la estructura SO3, el radical sulfónico. Esta es una resina ampliamente utilizada para lo que es el ablandamiento de agua. ¿Sí? En este de aquí lo que se va a hacer es retirar mayormente los iones de sodio, de calcio y de magnesio y va a ser, en este ejemplo de aquí va a ser reemplazado por la estructura de este ion hidrógeno. Si aquí tuviera sodio sería reemplazado por el sodio. ¿Sí? Una resina débilmente ácida es una resina catiónica débil y esta elimina aquellos cationes asociados a la alcalinidad de su grupo funcional es proveniente del ácido carboxílico. Entonces, nosotros tenemos hasta ahora, un ratito por favor. Ya. Nosotros tenemos hasta ahora estos dos tipos de resinas, ¿no es cierto? La resina catiónica fuerte, esta va a ser empleada para procesos de ablandamiento y esta para procesos de descarbonatización. Es por eso que estas son altamente selectivas, en especial las resinas de intercambio las resinas de intercambio iónico catiónico fuerte. ¿Sí? Tenemos las resinas de intercambio aniónico. En cambio, estas resinas intercambian todos los aniones sin importar si son de ácidos débiles o fuertes y su grupo funcional son las amines o aminos. Y las resinas básica y aniónica débil elimina todos aquellos aniones de ácidos fuertes y se utiliza para la eliminación de iones OH dentro del agua. ¿Ya? Entonces, este es el esquema que les quería mostrar antes. Sí, esto es básicamente lo que ocurre dentro de una resina de intercambio iónico. Tienen el agua que entra a través con iones de calcio, de magnesio, de potasio. Pasa a través del seno de la resina de intercambio iónico y aquí se intercambian los iones. ¿Sí? En este caso, los iones de calcio, de magnesio, son atrapados por la estructura de la resina y son intercambiados, en este caso, por iones de hidrógeno. ¿Sí? Esto es básicamente lo que sucede en un proceso de intercambio iónico. Y este es un proceso de equilibrio. ¿A qué me refiero con que es un proceso de equilibrio? Es que es como si fuera una reacción química, ¿no? No sé, en una reacción química ustedes tienen que en un punto de la reacción llegan a un equilibrio donde si movemos o damos una fuerza motora hacia un lado o hacia el otro, esta va a tender a restablecer el equilibrio. ¿Sí? En este caso es algo similar. ¿Sí? Los iones de calcio entran al seno de la resina, son intercambiados por iones de hidrógeno, ¿sí? Pero este ion de calcio puede volver a salir y puede volver a entrar en otra parte para restablecer un equilibrio dentro de la misma resina. No sé si me entienden esa parte de ahí. Sí, es un equilibrio, no sé cómo, no sabría cómo más explicarles. Bueno, entonces vamos con las propiedades de las resinas de intercambio iónico.
Las propiedades de las resinas de intercambio iónico es, primero, que la resina no debe ser soluble en agua. Si ustedes se imaginen una resina de que en lugar de tratarme el agua me agregue impurezas al agua, eso no puede existir. ¿Sí? El intercambio iónico se produce estequiométricamente. Siempre va a ser, perdón que le regrese, vamos a ver esta reacción de aquí, en la cual ustedes la pueden ver que es una reacción estequiométrica. Dos átomos, o bueno, dos iones, dos cationes de sodio son reemplazados por un catión de sodio. Perdón, dos cationes de sodio son reemplazados por un catión de calcio. Y acá en esta parte de abajo pues, vemos lo mismo, que un anión de hidroxilo es reemplazado por un anión de cloruro. Entonces, a eso es lo que se refiere de que es un proceso estequiométrico. ¿Sí? Como les dije anteriormente, los procesos de intercambio son procesos de equilibrio. Eso significa que siempre van a tender a intercambiarse cationes y mantener el equilibrio. Por ejemplo, si es que ustedes tienen un equipo de intercambio iónico y su flujo es demasiado lento, o sea, tienen un equipo inmenso para un flujo de agua muy pequeño, va a hacer que el catión entre, salga, entre, salga, entre, salga, entre, salga, hasta que llega a un punto donde se salió. Y literalmente se salió del seno de la resina de intercambio iónico y lo que querían eliminar la dureza no lo consiguieron. Entonces, las resinas de intercambio iónico deben tener una alta resistencia dentro del punto de vista químico y mecánico. Es por eso que son hechas de polímeros extremadamente estables y como se mencionó anteriormente, también presentan afinidad por ciertos iones, o esto es lo que se decía como el criterio de selectividad que les mencioné anteriormente. ¿Sí? Este es un proceso de intercambio iónico básicamente, ¿sí? Entonces, el agua que contiene iones entra, ¿no es cierto? Está en contacto con la resina, se intercambian los iones no deseables por iones deseables y se obtiene agua de alta calidad. El proceso se lleva a cabo en equipos cilíndricos verticales, ¿no es cierto?, que están a presión. Estos pueden ser de plástico, de metal. Anteriormente se hacían que les hablaré hace unos 40 de metal. No toca hacer un proceso de engomado por dentro para que dure un poco más. Es por eso que ahora las nuevas tendencias hacen que los equipos de ablandamiento o los de equipos de intercambio iónico sean hechos en PFRB, es el material, es poliestireno reforzado con fibra de vidrio. Bueno, entonces vamos ahora con los usos de las resinas de intercambio iónico. Entonces, prácticamente tenemos tres procesos, ¿sí? En los cuales nosotros podemos, tres procesos generales, porque podemos utilizar las resinas para usos súper más específicos, mucho más específicos que, como les dije antes, que la reducción de cadmio, de arsénico o de mercurio. Entonces, el ablandamiento es uno de los usos, del uso más extenso que tienen las resinas de intercambio iónico, que es prácticamente retirar los iones de calcio y de magnesio del agua. La descarbonatación es eliminar la alcalinidad del agua, que son los iones de calcio y de magnesio asociados al carbonato de calcio o carbonato de magnesio. Y la desmineralización del agua, que es eliminar todos los iones presentes en el agua. ¿Sí? Vamos viendo uno por uno a ver qué es lo que se necesita. ¿Sí? Entonces, pero antes de eso, vamos a ver unos pequeños criterios básicos de diseños de equipos de intercambio iónico. Para diseñar todo equipo de agua, mejor dicho, para diseñar todo equipo de agua es siempre necesario tener un examen, un resultado, saber lo que voy a tratar, a dónde quiero llegar. Es como todo, ¿no? Nosotros, para obtener un agua de buena calidad, nos trazamos un objetivo y tenemos que tratarnos un proceso para llegar a ese objetivo. Entonces, es muy importante saber el uso que le voy a dar al agua, ¿verdad? Si es que yo necesito agua no va a ser lo mismo necesitar un agua para una farmacéutica que necesito agua ultra pura en lugar de un agua que sea para una textilera, ¿sí?
la calidad del agua tratada que quiero obtener es prácticamente lo mismo, ¿no? Si es que necesita un agua con poca alcalinidad, con cero dureza, cero alcalinidad, si es que necesito un agua totalmente desmineralizada. La calidad del agua cruda, eso es básico en diseño de tratamiento de equipos de tratamiento de agua, porque uno no puede tratar lo que no sabe, lo que no conoce, lo que no sabe que contiene. ¿Sí? Tenemos que la cantidad del agua que se necesita tratar ese es otro punto fundamental en el tema del diseño. No es lo mismo, bueno, está asociado con el siguiente punto, que es el tiempo en el cual se requiere tratar el agua. No es lo mismo que me diga, necesito que me dé 10 metros cúbicos 10 metros cúbicos de agua durante 10 horas a que me dé los 10 metros cúbicos de agua durante las 24 horas. Entonces, más o menos, eso nos va a afectar en el tamaño del equipo. ¿Sí? Los tipos de resina a emplearse, esto va de la mano con el tipo de agua que quiero obtener. Recuerden que tenemos fuertemente catiónica, débilmente aniónica y fuertemente aniónica. Entonces, las configuraciones de este tipo de resinas nos van a llevar a nosotros a obtener una calidad de agua determinada que tiene que cumplir con los parámetros con lo que nosotros realmente necesitamos, ¿sí? Y el costo de los sistemas de intercambio iónico. Bueno, en este caso de aquí les voy a hablar por experiencia propia. Las resinas de intercambio catiónico, las de fuertemente catiónicas, se puede decir que son las resinas más baratas, y es por eso que un pie cúbico de resina cuesta alrededor de $100. Sin embargo, si ustedes quieren un tipo de resina que sea de intercambio aniónico, esa le cuesta $600 el pie cúbico. Y ¿esto en qué va a influir en mi proceso? Obviamente va a influir en que si nosotros, ¿cómo les digo? Nosotros tenemos que llegar a obtener la calidad del agua en función de lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, en función de lo que nosotros queremos, vamos a tener que utilizar los recursos que tengamos a la mano. En este caso sería un recurso tecnológico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer, bueno, este es un ejemplo clarito, bueno, no, esta es la ecuación básica para un dimensionamiento general de un equipo de intercambio iónico. ¿Y por qué es un dimensionamiento general antes de que les explique algo más? Verán, es porque, por lo general, en la industria nosotros tenemos equipos de intercambio iónico que ya están establecidos, ¿sí? No es que voy a llegar y digo, bueno, necesito que me dé un equipo de intercambio iónico de 1.32 pies cúbicos, ¿sí? Porque eso es lo que teóricamente me salió en mis cálculos. Entonces le dicen, no, ¿sabe qué? Tengo el de 2, tengo el de 3, tengo el de 5, o simplemente solo tengo de un pie cúbico y tiene que poner 2 ablandadores de ese tipo, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer una estimación, estimar un tamaño mínimo de resina, una cantidad mínima de resina. Para esto necesitamos un caudal, el tiempo, la dureza a removerse, en este caso es un ablandador, un factor de conversión que está entre miligramos y gramos por galón y el equivalente de resina. En esta ecuación de aquí tenemos que ver que el sistema tiene que estar siempre con concordancia en las unidades. Por ejemplo, aquí deberíamos multiplicar por un valor de 268 galones, que es un metro cúbico, si mal no recuerdo, para obtener una cantidad de resina en las unidades que nos da el fabricante. Ahora van a ver por qué es importante lo que nos diga el fabricante, ¿sí? La dureza a remover va a ser la dureza inicial menos la dureza final, ¿sí? Porque como bueno, es bastante lógico, ¿no? Tengo una dureza que quiero remover, tengo un equipo, por ejemplo, tengo un equipo en extrusión de plástico, el cual me dice que solo puede aceptar una dureza máximo de 5 ppm.
Entonces, y tengo mi agua de ingreso que son 60 ppm de dureza. Entonces, lo que yo necesito remover para llegar a los 5 ppm serían los 60 menos 5 y son los 55 ppm a la final. Y, ojo, ¿no? Y aquí también viene otro dato importante. La cantidad de resina. Disculpa, Manuel, una consulta. No sé si es mi audio, pero no te estamos escuchando, chicos. No sé si me confirman si se le escucha al Inge. Chicos, Sí, sí, sí Sí. se le escucha. Entonces, al parecer es mi conexión. Mil disculpas, chicos. Algo ocurrió. Entonces, disculpe, Inge. No, no se preocupe, no hay ningún problema. Bueno, me voy a tomar un ratito para tomar un poquito de agua nomás, que se me seca la garganta. Ok. Listo. Entonces, como les venía explicando, ¿no? Esta es una ecuación general y simple para el dimensionamiento para obtener la cantidad mínima de resina que ustedes necesitarían para realizar el proceso de intercambio iónico. Sin embargo, esta cantidad de resina va a estar acondicionada por el mercado. Como les decía, no es lo mismo tener un equipo de 5 pies cúbicos a uno de 1.3, o sea, de lo que ustedes necesiten. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Y es bastante sencillo que ustedes para hacer un dimensionamiento de un equipo de intercambio iónico necesitan conocer otro tipo de variables, que son dadas por las características por las características hidráulicas de la resina, ¿sí? Eso de ahí es información dada por el fabricante y por lo general los fabricantes en algunos casos, son bastante sigilosos en su conocimiento, ¿sí? Entonces, pero ustedes a través de este cálculo lo que pueden hacer es tratar de tener la cantidad mínima de resina y esto les va a servir mucho si es que ustedes van a estar enfocados en el sistema del agua, puesto que, como me he topado yo, ¿no? En especial en lo que es el tratamiento de agua, hay bastante gente que por venderles les vende cualquier cosa. ¿Sí? Y a la final lo que terminan es pagando más, o sea, pagan por un equipo que no funciona y eso es una forma de estafa, como yo lo veo. Sí, entonces es por eso que ustedes, si toman en cuenta esta ecuación, más o menos es para que sepan cuánto mínimo de resina van a necesitar y los otros parámetros, ahí sí, basados en los otros parámetros, la persona que les provee el equipo de intercambio iónico les puede decir cómo va a ser los ciclos de operación de la resina de intercambio iónico. ¿Por qué? Porque el dimensionamiento no solo va a través de saber la cantidad de resina, sino es a través de la operación. ¿Sí? Entonces, dentro de los criterios de dimensionamiento de resinas de intercambio iónico, ustedes tienen que ver lo que es la velocidad del flujo, tienen que ver la capacidad de intercambio, la capacidad útil de intercambio, la fuga que van a tener dentro de la resina de intercambio iónico. Entonces son parámetros en los cuales se tiene que hilar bastante fino y tiene que basarse por información dada por el fabricante.
Bueno, entonces aquí les voy a dar unos conceptos básicos de lo que es de lo que son estos términos que les estaba diciendo, ¿cierto? Entonces la capacidad útil en una resina es la cantidad de iones que es capaz de intercambiar una resina y va a depender de los grupos activos que tenga la misma. Es por eso, por ejemplo, bueno, más adelante tengo el ejemplo sacado de una hoja de un proveedor en el boletín de ingeniería en el cual ustedes se van a dar cuenta cuánto es lo que, este tipo de parámetros, dónde lo pueden encontrar, ¿sí? Tenemos la capacidad útil de la resina, es la cantidad de iones que la resina es capaz de intercambiar. El nivel de regeneración es la cantidad regenerante reactivo para reponer el ion intercambiable. Y el porcentaje estequiométrico es la relación entre la cantidad de sustancia equivalente y la del regenerante que se añade por litro de resina. Entonces, si yo quisiera, bueno, si quisiéramos saber cómo se dimensiona realmente este tipo de equipos a este nivel de profundidad, tranquilamente se nos irían unas 3, 4 horas, ¿sí? Y es porque son cosas bastante prácticas que tenemos que buscar la información para tratar de diseñar de manera coherente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con el consumo específico, que es la relación entre la masa regenerante por mil equivalentes intercambiados. Esto después lo vamos a ver cuando veamos los ciclos de operaciones de las resinas de intercambio iónico. La velocidad lineal es la velocidad la velocidad del agua a través de la cual, bueno, es la velocidad del agua que pasa a través de la resina de intercambio iónico. La carga específica es la relación entre el caudal y el volumen de la resina. Ojo, este es uno de los parámetros más fundamentales que se hace para el dimensionamiento de equipos de intercambio iónico. Por lo general, la carga específica lo encuentran en casi todos los equipos de dimensionamiento de tratamiento de agua. En las plantas de tratamiento de tipo reactor biológico, plantas de tipo físico-químico, encuentran la carga específica o conocida como loading rate, que es más o menos la cantidad de tratamiento por volumen de algo, se puede decir. En este caso, en resinas de intercambio iónico es la relación entre el caudal y el volumen de resina. En una planta de tratamiento de agua biológico sería el caudal por volumen, mejor dicho, por kilogramo de biomasa. Y de la misma manera es en un sistema de potabilización de agua por procesos físico-químicos. Tengo la fuga o deslizamientos, la liberación de los iones indeseables por parte de la resina. Esto es lo que les decía antes. Pero para hacer todos estos cálculos es necesario conocer, para basarse en los diagramas dados por el fabricante. En especial, los fabricantes tienen dos tipos de información que manejan. Una es la información comercial, que es disponible para todo el mundo, pero si es una empresa o si es alguien que está inmerso en el campo de diseño y de, de resinas de intercambio iónico, lo que les dan es el boletín de ingeniería, en donde les muestran los datos necesarios para, para determinar las variables operacionales. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con las variables operacionales? Son las siguientes, ¿no? Entonces, el proceso de intercambio iónico tiene varios ciclos de operación y que son básicamente 4. Tenemos el ciclo de agotamiento. El ciclo de agotamiento es la etapa en la cual se produce el intercambio de iones que posee la resina y está relacionado con la selectividad, como les decía. Estequiométricamente es una relación estequiométrica y el reemplazo es hecho por iones de la misma carga. ¿Sí? Aquí es fundamental fijarse en el caudal de agua a procesar y la calibilidad del agua de entrada. ¿Sí? Les comento, esto me pasó a mí en Yanapi. Yanapi es una fábrica de sombreros que está ubicada por los dos, en Chimbacalle, sí, es en Chimbacalles. ¿Sí? Entonces ahí tuvimos una vez un problema con un ablandador. El ablandador daba que en la mañana funcionaba bien, pero en la tarde no servía el ablandador. Entonces, ahí el problema era que la dureza del agua de entrada cambiaba en la mañana y en la tarde era diferente, y eso era por el agua de pozo.
Sí, el agua de pozo o el agua que les llegaba a ellos era de mala calidad, en la cual si le cambiaba algo, algún parámetro, o sea, cambiaba la dureza, el ablandador tenía que ajustarse a otras condiciones y ya no servía. Es por eso que cuando tengan que dimensionar, cuando tengan que hacer un estudio o tengan que ustedes sugerir un sistema de tratamiento de agua, lo principal es obtener la calidad del agua, ¿sí? Los estudios, tener los análisis del agua, eso es fundamental, es como la cédula del agua, ¿sí? Entonces, tenemos el ciclo de operación de contralavado. Entonces, el agua pasa a través de la resina, pero eso no implica de que ciertos sólidos vayan a ser retenidos por la resina. Entonces, para eliminar ese tipo de sólidos es necesario hacer un contralavado. Un contralavado, nosotros, por ejemplo, si nos basamos en este esquema de aquí, el agua entra, en esta parte de aquí, el agua entra, va por debajo y va a una velocidad en la cual el agua pasa y hace el intercambio iónico. Sin embargo, en un retrolavado, en un enjuague lavado, nosotros tenemos que dar un flujo de agua de manera de que expanda la resina y libere todas las impurezas que ésta tenga y puedan ser expulsadas del sistema. Sí, entonces es algo sencillo de imaginarse eso de ahí, ¿sí? Tenemos los ciclos de operación, tenemos la regeneración. La regeneración, como les digo, ¿no? Es un proceso de intercambio iónico, es un proceso de equilibrio, va a llegar a un punto donde la resina se satura de un mismo catión y es necesario ahora regresar, y ahora es necesario volver ese equilibrio. Utilizando un generante es posible volver a la resina a su estado original. Es por eso que nosotros en un equipo de intercambio iónico siempre vamos a tener un tanque regenerante, ¿sí? Si a ustedes por algún momento les quieren, porque alguna vez vino también, como les digo, en esto del agua se ve de todo. Una vez llegué a una empresa y vi un ablandador, un desmineralizador pequeñito que les habían puesto. Pero el desmineralizador no tenía ningún tipo de tanque de regenerante ni nada por el estilo. Y según el fabricante les había vendido diciendo que era la última maravilla y que funcionaba perfectamente. Y el dueño de la empresa me dijo, chuta, pero ¿estás seguro de que no funciona? Le digo, por supuesto, le digo, porque todo equipo de intercambio iónico tiene que tener una sustancia regenerante para volver a la resina al punto de inicio y que vuelva a operar y vuelva a mantener el ciclo. ¿Sí? Entonces, son cosas con las que uno se topa cuando ya trabaja en el campo del agua, más que nada. ¿Sí? La variable más importante en este aspecto es la concentración del regenerante, la pureza del mismo, la velocidad de flujo y el tiempo de regeneración. Aquí hay que ver, ¿no es cierto? El tipo de regenerante va a ser dado por el fabricante y por el tipo de resina que se tenga. Por ejemplo, una resina fuertemente catiónica o fuertemente ácida es una resina que atrapa que intercambia iones de sodio por iones de calcio. En este caso, el regenerante voy a necesitar un compuesto químico que me provea esos iones de sodio, que el más utilizado es la sal en grano. En el caso de que, qué sé yo, la resina me dice que no funciona en ciclo de sodio, funciona en ciclo de hidrógeno, yo tengo que tener un ácido que me dé los hidrógenos necesarios para recuperar mi resina. Ahora, en este punto de aquí también es bueno mencionar, ¿no? Porque más que nada es cuestión de experiencia, ¿no? A veces, por ahorrarse en las empresas, le dan la resina, mejor dicho, hacen con cualquier sal. Y eso lo que termina a la final es dañando la resina y haciéndola pedazos. Entonces, ustedes dicen, no, bueno, entonces, pero es cuestión de cambiar la resina. Se supone que si una resina está bien manejada, debería durar 10 años. Siendo una resina catiónica, una resina aniónica, más o menos dura unos 4 a 5 años. Entonces, pero si nosotros hacemos un mal ciclo de operación, tranquilamente podemos comernos la resina
cuestión de un año, 6 meses y ya no sirve para nada. Y eso es un gasto que a nadie le va, a la empresa no va a decir, pero si es un equipo para un tiempo de larga duración y usted me dice que cada 6 meses tengo que cambiar la resina, eso es algo que no, o sea, que no, no van a creer, no les va a gustar, mejor dicho. El tiempo de regeneración, igual, como les digo, este tipo de datos es todo dado por el fabricante y ya lo van a ver la información que ellos nos dan, ¿sí? Aquí tenemos el enjuague o lavado. El enjuague o lavado es que, bueno, hagámoslo esquemáticamente. Ustedes tienen el ciclo de agotamiento, intercambio de los iones. Ahora la resina me atrapó unas impurezas y yo las lavé, ¿sí? Saqué las impurezas. Una vez de que tengo mi resina limpia, es hora de regenerarla. Y una vez de que se regenera, es hora de limpiar el exceso de regenerante. Eso es el enjuague o lavado, ¿sí? Con esto aquí lo que se hace es eliminar el exceso de regenerante para que no me produzca cambios en el agua, ¿no? En el agua que voy a tener, por ejemplo, si utilizo sal, lo más seguro es que el agua a la salida me vaya a cambiar la conductividad. Si utilizo ácido para hacer la regeneración, me va a cambiar el pH. De la misma manera, si tengo una resina de intercambio aniónico, en ese caso se utiliza sosa para la regeneración e igual voy a tener un cambio de pH a la final. Entonces, para eso es necesario el enjuague o lavado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un proceso bastante lógico y secuencial. Estos son, entonces, miren, estos son los datos que les da a ustedes el fabricante, ¿sí? Esto es más o menos, esta es la cantidad equivalente, lo que veíamos. En esta de aquí dice que son 43.7 kilogramos por pies cúbicos de resina, ¿sí? O son 2.0 equivalentes por litro por minuto. Nosotros podemos utilizar esta expresión cuando tengamos que calcular la capacidad útil, tengamos que calcular la fuga, tengamos que calcular el porcentaje, la cantidad de regenerante que vamos a utilizar. Sí, y eso se hace a través de nomogramas. Esto es, como les dije, esto es dado por el boletín de ingeniería que suele sacar el fabricante para cada tipo de resina. Entonces, por ejemplo, en esta resina que tenemos, déjenme ver, esta creo que sí, aquí nos dice el ciclo, esta dice que es ciclo hidrógeno, ¿sí? Entonces nos dice que es una estructura, la resina es una estructura de poliestireno reticulada con divinilbenceno. Es, es de color esférico ámbar. Sí, es del grupo funcional sulfónico. Eso nos dice que es una resina de catiónica fuerte. Puede ser, bueno, tiene dos, ¿no? Tiene la C100 y la C100H. Me imagino que la C100 es en ciclo sodio y la C100 es en ciclo H. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque esto nos dice qué tipo de regenerante vamos a utilizar, ¿no? Si es que C100 es sodio, vamos a utilizar sal. Si es que es CH, vamos a utilizar ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Igual, todo eso de ahí nos va diciendo, nos dice el fabricante en el documento completo. Esto simplemente es la tablita que se muestra al inicio, porque básicamente son como 14 hojas de folleto por cada resina. Entonces, si ustedes lo ven, es bastante extenso. ¿Sí? Ya. Entonces aquí tienen las típicas propiedades físicas y químicas de una resina, ¿sí? Y acá viene lo importante, ¿ya? Estas son los criterios de diseño, las bases de diseño que se dan para nuestro ciclo de operación. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla del retrolavado. El Betzel es esta es una especie de lavado. Esta es el HCl, es la injection. Esto es el ciclo de regeneración y el enjuague rápido y el enjuague lento, ¿sí? Ahora vamos, el enjuague, bueno, vamos explicándoles poco a poco, ¿no es cierto? Entonces, como les dije anteriormente, el retrolavado es, lo que se hace en el retrolavado es asegurarse que todas las impurezas retenidas por la resina sean expulsadas del sistema. ¿Sí? Esto, una vez que se hace el retrolavado, necesitamos de que el lecho se asiente, entonces por eso nos da un tiempo. Aquí los fabricantes utilizan este término 1-FDD o 2,3-FDD, que este es el volumen de que van a necesitar por volumen de resina. Básicamente en esto se basan los cálculos. O sea,
es muy poco tiempo darles en 2 horas cómo se puede calcular, cómo se puede dimensionar un equipo de este tipo basándose en estos criterios ya técnicos dados por el fabricante de resinas, ¿sí? Si algún rato hubiera la oportunidad, sería el éxito o sea, de dar una clase ya solamente enfocada a este punto, en la cual se pueda apreciar de una mejor manera cómo es el proceso de dimensionamiento real de una resina, de un equipo de resina de intercambio iónico. ¿Sí? En este caso, como es el ciclo de hidrógeno, nos dice que el regenerante que vamos a utilizar es ácido clorhídrico, entonces el tiempo de regeneración dice que va a estar entre 20 y 40 minutos, y aquí nos va a dar la concentración, la concentración de ácido que nosotros necesitamos. Recuerden que si mandamos ácido puro, capaz que nos va haciendo pedazos las resinas y literalmente hemos botado la plata con la resina. ¿Sí? El slow rinse nos habla, bueno, el slow rinse y el final rinse. Este es lo que se hablaba anteriormente como el lavado, era ¿cómo es? La eliminación del regenerante, y se hace en 2 partes. El lavado lento es se deja que el agua vaya a la misma velocidad del retrolavado para que vaya quitando poco a poco todas las trazas o todo el contenido regenerante. Y el lavado rápido, o el final rinse, es uno donde se realiza a una mayor velocidad. ¿Sí? Este término de BB, este término que nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Este es un término que se utiliza, como les dije, ¿no? Es basado por el volumen del lecho y tiene que ver con la velocidad también. Si ustedes hacen los cálculos y van cambiando las unidades, llegan a un punto donde pueden determinar la velocidad y por ende el caudal, el caudal y la cantidad de agua que ustedes van a utilizar. Bueno, entonces vamos viendo los sistemas ahora sí por separado. Entonces, como teníamos al inicio el sistema de ablandamiento, entonces lo que trata con el ablandamiento es quitar los iones de calcio y de magnesio, ¿no es cierto? Entonces, los iones de calcio y de magnesio son reemplazados por iones de sodio. Este es un proceso que no modifica el pH, puesto que se cambia los iones de calcio por iones de sodio. Ahora, ¿por qué es importante quitar los iones de calcio y de magnesio? Esto es porque este tipo de iones a altas temperaturas tienden a precipitar, forman sólidos o cambian un poco la concentración y forman sustancias demasiado insolubles que van a obstaculizar de las tuberías. Esto principalmente se puede ver en calderos. Una vez me acuerdo, hice un peritaje para un caldero del hospital militar en el cual el caldero tenía 6 meses, pero era necesario hacerle un cepillado de los tubos porque tenía incrustaciones por todo lado y era que no habían sacado la dureza del agua. Entonces, literalmente, por 6 meses de mala operación se comieron la tercera parte de la vida útil del caldero. Y un caldero de $250,000, sí, yo creo que sí les ha de haber dolido eso. Pero bueno, bueno, seguimos aquí, ¿no es cierto? La resina que se emplea es una fuertemente catiónica y se regenera con cloruro de sodio. Estos son los sistemas más empleados en la industria y prácticamente es para proteger equipos de transferencia de calor, en especial los intercambiadores de calor, como les mencioné. Esto es básicamente lo que pasa en el proceso de intercambio iónico, ¿sí? En el proceso de ablandamiento. Tenemos que los iones de calcio y de magnesio son reemplazados por iones de magnesio y los otros iones siguen de la misma manera, ¿sí? Aquí el regenerante es la sal, en este caso. Sí, entonces, si ustedes lo pueden ver, es básicamente es el esquema del proceso de lo que, en un esquema simple de lo que sucede. Sí, la ventaja es el bajo costo de operación y la alta capacidad de intercambio. Sirve para agua de calderas de baja presión, que son menores a 450 psi, y este proceso no remueve la sílice. ¿Ya? Entonces, el sistema de la descarbonatación, este es un proceso que tiene como objetivo de eliminar la reducción de la alcalinidad o de los carbonatos asociados al calcio y al magnesio. Entonces, este tipo
Este tipo de proceso es requerido para industrias específicas, por ejemplo, como la industria de la textilera y la del papel, en la cual el blanqueamiento es fundamental. Sí, entonces se atribuye la alcalinidad a manchas en el producto final. Sí, en este caso es, al igual que el anterior, podemos ver aquí que, se retiran los iones de calcio y de magnesio, pero asociados a la alcalinidad. Es por eso que en el agua al final tenemos iones de calcio y de magnesio. Sí, los iones de calcio y de magnesio han sido reemplazados por iones de hidrógeno. Entonces, podemos llegar a la alcalinidad deseada. Igual, las ventajas son el bajo costo de los equipos, el bajo costo de operación y la ventaja es que suaviza el agua. Si bien suaviza el agua, pero no quita totalmente los iones de calcio y de magnesio, ¿no? Entonces, tocaría ahí estar viendo las especificaciones de los equipos, cuál es el criterio que me pide el equipo para operar. Entonces, igual, la limitación es la misma que la anterior, no es apta para calderas mejor dicho, es agua solo para calderas de baja presión y tampoco remueve sílice. Entonces, perdón. Aquí tenemos el proceso de desmineralización. Mejor dicho, el objetivo de este proceso es eliminar todos los iones indeseables que se encuentran en el agua. El principal criterio de selección de este proceso es el uso al que se va a dar el agua. Es como les decía, si necesito agua para uso farmacéutico, necesito agua extremadamente pura, sin iones, o agua para hacer análisis, que se llama análisis de procesos de laboratorio. Entonces necesito ver que sea agua extremadamente pura. En este caso se combinan resinas catiónicas y aniónicas para lograr este propósito. Entonces, por efecto que se tiene aquí, se tiene la formación de CO2 dentro del agua. Entonces, para eliminar eso, se puede acoplar este proceso con una corriente de aire de manera de que se haga un arrastre del CO2. Entonces, esto es básicamente lo que ocurre en un proceso de desmineralización. Los iones de calcio, de magnesio, de sodio, en este caso han sido reemplazados por iones de hidrógeno, ¿no es cierto? Y inclusive la resina atrapa el sílice, ¿sí? Y también los iones de carbonato, cloruro, sulfato y nitrato han sido reemplazados por iones de OH. ¿Sí? Es por eso que tenemos un agua prácticamente pura y de altísima calidad. Sí, entonces las ventajas es que nos permite tener un agua de altísima calidad, se utiliza para usos específicos del agua. Este proceso sí remueve la sílice. Las limitaciones es el costo de los equipos y el costo de la operación. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, y la dificultad, ¿no? Entonces, una cosa es manejar una regeneración con sal y otra cosa es manejar una regeneración con ácido clorhídrico. Y ahora imagínense mezclar la regeneración del ácido clorhídrico con regeneración por sosa. Entonces, inclusive en Ecuador, la sosa es un reactivo con CEP, entonces es regulado. Por lo general, entonces por lo cual la regeneración se vuelve complicada para este tipo de equipos. Es por eso que solo se utiliza ya cuando es extremadamente necesario. Sí, entonces vamos ahora con los problemas. Voy a hacer esto aquí lo más rápido posible, ¿sí? Porque sí, como les digo, es bastante extenso el tema. Sí, entonces los problemas asociados al tratamiento de resinas de intercambio iónico primero tenemos la disminución brusca de la cantidad de agua tratada, entonces hay un cambio en la composición del agua cruda. Eso significa que el ciclo de botamiento es mucho más corto y necesito hacer regeneraciones más seguido. Hubo fuga de la resina, hubo errores en la operación de la regeneración. Hay avería mecánica en los sistemas de distribución. Esto significa que el agua no se distribuye bien a través de todo el lecho. Por lo general va a provocar bypasses y con eso va a haber escape de dureza. El deterioro de la resina por la formación de compuestos insolubles, que suelen ser compuestos de hierro o compuestos de aluminio que se pegan en la superficie. Sí, la disminución brusca del agua tratada, en este caso la disminución de la capacidad útil o la vida útil de la resina, se va acabando con el tiempo, entonces la capacidad de intercambio se reduce un 40%. Cuando pasa el 40% significa que ya se debe cambiar la resina. No sirve para más, no hay como dar una segunda oportunidad ni nada por el estilo. Entonces, como les mencionaba antes, con una correcta operación, una resina de intercambio catiónico puede durar 10 años y las aniónicas de entre 4 y 5 años. En este caso de aquí, como les digo, he visto
He visto casos de que una red, por hacer mal el equipo, por hacer mal la operación, en 6 meses se jalaron un equipo de 20 pies cúbicos de resina. Son $2.000 botados a la basura prácticamente. Ojo, ¿no? Que es la resina china, que es la más barata, que es la que cuesta $100 por pie cúbico. Ahora dice que la obstrucción del lecho de la resina se da por compuestos de hierro y de aluminio, y la resina opera bajo condiciones mecánicas o químicas inestables. Entonces puede haber presencia de cloro. El cloro es bastante dañino para la resina, lo puede partir, ¿sí? Entonces, también tenemos que problemas asociados a la mala calidad del agua, entonces tenemos una mala calidad de agua, entonces se producen bypasses, hay una regeneración incompleta, el incremento de la conductividad o contenido de sílice es producido por una mala operación de cationes fuertes, hay una alta carga específica. ¿Eso qué significa? Que la velocidad a la que está entrando mi flujo es mucho mayor de la que me da el fabricante. Es por eso que voy a tener una fuga. No voy a darle el tiempo necesario para que se lleve a cabo el intercambio iónico. Hay una mala distribución del agua dentro del equipo, eso a veces hay taponamiento dentro de las tuberías o de las campanas de distribución. Hay compactamiento de la resina o colmatación. Esto también se puede ver en filtros. ¿Sí? Para evitar este tipo de colmatación y compactación se pone, mejor dicho, lechos de camas con arena o con grava que ayude al agua a distribuirse de mejor manera. ¿Sí? Entonces, también uno de los casos que me pasa a mí es este de aquí, ¿no? El cambios considerables de agua cruda. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos pérdidas de presión elevada, significa la caída de presión que hay entre la entrada y la salida del agua. Sí, esta no debería ser mayor de a 15 PSI. Entonces, esto se debe por obstrucción de la resina se pulveriza mecánicamente, la aglomeración o colmatación, o sea, al agua le cuesta más trabajo pasar a través del lecho, entonces yo tengo una caída de presión mayor ahí. Sí, este caso de aquí, la temperatura del agua es menor al valor de cálculo. Esto es para calcular esta de aquí se da para calcular los equivalentes. ¿No? Los equivalentes, a ver, déjenme acordarme. Déjenme, a ver. No. Ese ahorita no estoy tan seguro de este tema de aquí, pero sin embargo es... No utilizo... Ah, sí, ya me acordé. El equilibrio iónico está dado por la temperatura. La temperatura va a afectar al sistema. Entonces, si yo tengo una mayor temperatura, va a significar que tengo una mayor actividad. Por lo tanto, los iones se van a ir saliendo, obteniendo un agua de menor calidad. Entonces, otros problemas con los que podemos lidiar son la regeneración selectiva de las resinas, la contaminación por hierro y aluminio, contaminación con materia orgánica. Esto es por eso que en estos casos de aquí suele preferirse poner filtros o filtros de carbón activado antes de los sistemas de tratamiento con resinas de intercambio iónico. Tenemos la contaminación a través de detergentes, en los cuales los detergentes se adhieren a la resina. Aquí se me dio una fallita, pero bueno, no es ninguno. En ese caso de aquí, los detergentes tienen, al momento de que entran en contacto con el agua, se disuelven y botan iones, ¿no? Entonces, esos iones son atrapados por la resina y esos iones no se intercambian cuando se regenera. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que la capacidad de intercambio se me vaya disminuyendo con el tiempo. Tengo contaminación por aceites y grasa, taponan los poros de la resina, el agua ya no puede entrar y simplemente no hace el proceso de intercambio. Y la contaminación por CaCO3, que es un producto extremadamente insoluble. Esta es una fotografía de un equipo de intercambio iónico. Como ustedes pueden ver, aquí tienen, inclusive tiene un sistema de filtración en esta parte de aquí. Sí, son los cilindros de intercambio iónico y un sistema de filtros. Además de eso, tiene el bombeo con un tanque neumático para siempre tratar de tener una misma cantidad de un volumen, una presión constante más que nada. Sí, para eso sirve un tanque hidroneumático. Bueno, entonces aquí vamos al segundo punto de la charla, que es la separación por membranas o ósmosis inversa. Entonces, este es un proceso desarrollado como competencia directa para los procesos de destilación. La fuerza motora que se lleva a cabo la separación es por medio de la presión.
Esto de aquí está asociado al fenómeno de presión osmótica dado en la, cómo es, que se da en las soluciones. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Las membranas de ósmosis inversa, perdón, aquí se me ha cruzado el inglés aquí. Las membranas de ósmosis inversa tienen poros muy pequeños en los cuales se separan los iones disueltos. Esta es una técnica que permite separar los iones, los sólidos totales disueltos de manera total. Eso significa que voy a tener un agua de extremadamente, de muy alta calidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ósmosis y qué es la ósmosis inversa? ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos que cuando se tiene el agua pura, una solución salina separadas por una membrana semipermeable, el agua pura se difunde a través de la membrana y diluye la solución salina. ¿Sí? En la ósmosis inversa se provee de la presión necesaria para crear el proceso inverso. Como resultado se tiene agua pura y una solución concentrada. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que hace. Al equipo de ósmosis inversa yo le pongo una presión lo suficientemente grande, mucho mayor que la presión osmótica, para producir un agua pura y una solución o un rechazo concentrado. Y este es el esquema que básicamente lo que pasaría, ¿cierto? Tengo un agua de alimentación, el permeado y el rechazo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es relativamente sencillo porque la alimentación va a tener una concentración X, ¿ya? El permeado no va a tener una concentración de iones porque casi todos son retenidos. Sin embargo, el rechazo va a tener una concentración mucho más alta. Como quien dice, la parte contaminada la mando por un lado y lo que me sirve lo utilizo. Es por eso que siempre hay que tener cuidado con con los sistemas por ejemplo, yo he visto que se han querido utilizar procesos de ósmosis inversa en tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, no saben qué hacer con el rechazo y el rechazo lo mandan otra vez a las piscinas y lo que hacen es seguir incrementando, es pateando la pelotita para el frente. Entonces, esto es básicamente lo que pasa dentro de una membrana, ¿sí? Es bastante sencillo de ver el proceso. Entonces, la ventaja es que la separación se realiza de manera continua. Es un bajo consumo de energía, o sea, si ustedes se ponen para hacer una destilación, ustedes necesitan calentar el fluido para tener un agua totalmente pura. En este caso, simplemente necesitan meterle presión a través de bombas. Puede ser una de las ventajas también es la versatilidad porque puede utilizarse en combinación con otros procesos. La separación se produce en condiciones moderadas y el uso de las membranas se puede ajustar. O sea, por ejemplo, si yo tengo que proceder de 10 metros cúbicos por hora en un proceso de membrana, ¿sí? Tengo que hacer un balance de masa de lo que entra menos lo que sale, ¿sí? Y puedo ir ajustando, puedo ajustar la presión de la bomba que me da, o o puedo ir ajustando el caudal, el rechazo, hasta obtener mi calidad de agua necesaria. Entonces, uno de los puntos aquí es que este es un proceso netamente físico, no necesito aditivos. Sin embargo, las membranas tienen que ser limpiadas. Estas membranas pueden ser limpiadas con algunos agentes químicos, como ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, la desventaja es la polarización de la concentración. Como les digo, ustedes tienen agua limpia por un lado, pero por otro lado tienen un agua extremadamente sucia. Otra de las desventajas es que el ensuciamiento de las membranas, cada vez que vaya operando la membrana, va a ser necesaria más presión para obtener una misma cantidad de permeado. ¿Sí? Este tiene baja selectividad, o sea, aquí se van todos o no se va nadie en pocas, ¿sí? Entonces, a esto se refiere con la baja selectividad. Entonces, el vector sobre el escalado es más o menos lineal, entonces no hay mucha ciencia en esta parte aquí. Entonces, vamos con unos conceptos generales. La membrana es el medio en el cual se produce el transporte de especies moleculares. Hay membranas asimétricas que son membranas construidas por dos o más planos estructurales de morfología idéntica. La membrana homogénea es una membrana, uy, qué feas faltas que tengo aquí, luego me disculpen por eso. Estructura de las propiedades de transporte a través de espesor.
Ya creo que me cogió el cansancio. Y el módulo de membranas es una unidad múltiple que contiene una o varias membranas para separar la corriente de alimentación y rechazo del permeado. Entonces, básicamente tenemos el envejecimiento físico de la membrana, que es un cambio de las propiedades de transporte de la membrana en un periodo de tiempo. Este se produce por alteraciones de estructura físico-química. El factor de concentración CF es el grado de incremento de un componente en la operación. Es pues, más o menos como la concentración de rechazo sobre la concentración de alimentación. Entonces, la recuperación o recobrado es la relación entre el agua obtenida como producto y el agua de alimentada. Es más o menos es el porcentaje de lo que quiero obtener con el porcentaje que yo alimento. El porcentaje de rechazo es básicamente lo contrario, ¿no? Es uno menos, bueno, en este caso va a ser la concentración de la sal. Sí, el paso de la sal es simplemente el porcentaje, va a ser el 100% menos el porcentaje de rechazo de la sal. Es más o menos para ver la cantidad de sal que no pasó o que se incrementó en mi corriente de rechazo. El rechazo iónico RS es la relación entre la corriente de permeado y el producto de la alimentación. Esto simplemente la conductividad, bueno, aquí se mide básicamente la conductividad. La conductividad de la alimentación menos la conductividad del producto sobre la conductividad de la alimentación por sí. Estos básicamente son balances de masa bastante sencillos, ¿verdad? Sí, entonces la permeabilidad, el criterio de permeabilidad está dado por la cantidad de agua que yo obtengo por unidad de área. Este es un criterio de dimensionamiento, ¿no? Que ustedes con la permeabilidad dada por el fabricante y con el flujo de agua que ustedes tienen pueden determinar más o menos el área de membrana que ustedes necesitan. Entonces, el flujo dinámico, entonces aquí tenemos las membranas pueden trabajar bajo dos tipos de flujo, el flujo dinámico y el flujo cruzado. Entonces, el flujo dinámico es que nosotros metemos la presión y esta va pasando a través de la membrana, uno. Y el flujo cruzado es que el agua, la presión es de manera paralela a la membrana y el permeado se obtiene de manera perpendicular. Sí, entonces, este es un esquema básico de proceso de separación por membranas. Entonces tenemos la filtración en la cual la arena, bueno, la filtración es un proceso de separación por membranas, pero es un proceso por el cual podemos comparar, en el cual se retienen los sólidos suspendidos. Las bacterias pueden ser retenidas por procesos de microfiltración. Estos 4 procesos son procesos de separación por ósmosis. Simplemente la diferencia entre cada uno de estos procesos es que mientras más se me fue la palabra. Mientras más especies retengan, esta va a ser mucho más compacta. Entonces, en una microfiltración ustedes van a retener bacterias, en una ultrafiltración ustedes pueden retener virus, en una nanofiltración ustedes pueden retener proteínas y en una ósmosis inversa ustedes pueden obtener iones. Estas de aquí son cuatro procesos de una misma técnica, que es la separación por membranas. ¿Sí? Entonces, en la microfiltración, ustedes tienen un proceso cercano a la filtración tradicional, ¿no es cierto? En el rango aproximado de diámetro es de 0.5 a 10 micrómetros, y las membranas pueden ser simétricas o asimétricas. En la práctica se clasifica de acuerdo a las características de filtración. Entonces, aquí tenemos nosotros las imágenes de unos filtros de membranas de microfiltración. Estas también se utilizan bastante en la industria. Entonces, tenemos que en el proceso de la ultrafiltración es un proceso de separación por membranas donde el diámetro de poro es de 0.05 a 0.1 micrómetros. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un tamaño de poro mucho más pequeño. Entonces, igual, de la misma manera, las membranas pueden ser de estructura asimétrica y asimétrica con una capa superficial densamente porosa. Aquí lo que tenemos en cuenta es que mientras más fino sea el proceso, la capa de la membrana va a ser mucho más porosa.
Sí, se emplean a obtener aguas de calidad superior y se utiliza principalmente para reducción de contaminantes biológicos. Como se veía, se pueden separar los virus. Entonces, en la nanofiltración es un proceso en el cual se puede retener solutos con una masa molecular de 30 a 100 gramos por mol. En este caso se dan cuenta que o sea, ya no hablamos de un tamaño, sino estamos hablando de partículas en peso molecular. Las membranas son mucho más densas que la ultrafiltración, por lo tanto no existe una mayor resistencia hidrodinámica en tal caso. Entonces, como tenemos un proceso en el cual las resinas, la ósmosis inversa, las membranas de ósmosis inversa son cada vez menos porosas, la energía que yo necesito para que cruce el agua a través de la membrana a través de la membrana va a ser mucho, mucho mayor. ¿Sí? Entonces, esta tiene un bajo rechazo de iones, o sea, básicamente los iones pasan, pero tiene una alta retención de iones divalentes. Ahora vamos a la osmosis inversa, la osmosis inversa o hiperfiltración se considera una operación unitaria de transferencia de masa con interfaz de presencia de membranas. Consiste en dejar fluir una solución a través de una membrana apropiada a una presión superior a la presión osmótica. Las membranas rechazan totalmente los iones de agua, tienen un agua pura. Este es un proceso general, ¿sí? De una resina, de una membrana de osmosis inversa. Entonces tienen el agua bruta, ¿no es cierto? Va a pasar por una bomba para ayudarle la presión necesaria y va a entrar al sistema de osmosis inversa. Por una parte va a tener el caudal de rechazo y por la otra va a tener el caudal de permeado. Sí, entonces prácticamente es un sistema sencillo. Tengo que entrar con una cierta concentración y va a ser con una concentración mayor que sal por un lado, y por el otro lado va a tener un agua de alta pureza. Este es un ejemplo de una configuración en la cual se tiene una alimentación de 400 metros cúbicos por día y se utiliza de distintas configuraciones de osmosis inversa, ¿sí? En los cuales la combinación de estas membranas de osmosis inversa me van a permitir obtener un mayor porcentaje de conversión. Sí, porque si yo quiero mejorar mi eficiencia de todo el sistema, yo necesito poner sistemas en serie prácticamente, ¿sí? O bueno, en este caso sería que el permeado ya queda libre, ¿no es cierto? Pero el rechazo que sale de los sistemas de osmosis inversa va a servir como alimentación para mi subsiguiente sistema de osmosis inversa. Y de la misma manera, el rechazo de este va a servir para la siguiente. Sí, entonces básicamente eso es lo que se logra en un proceso de osmosis inversa, ¿cierto? Entonces, los principales problemas que se producen son el ensuciamiento y la obstrucción de la membrana. El ensuciamiento es la mayor limitación del uso de los procesos en este tipo de proceso. Entonces, nosotros tenemos que la obstrucción de la membrana está dado aquí por todo tipo de obstrucciones que pueden ser desde crecimiento bacteriano o por precipitación de sales y inclusive por esto aquí se va a traducir en un incremento de la presión. Sí, entonces esta es una imagen de una resina, de una osmosis inversa puesto con incrustaciones de sulfato de calcio. Sí, si se dan cuenta, entonces va a tener este tipo de incrustaciones dentro de la estructura de la membrana que va a incrementar la presión de trabajo. Esto significa que voy a necesitar una mayor presión para obtener una misma calidad de permeado. Y si ya no tengo más presión que dar, lo que voy a necesitar es que voy a tener una menor cantidad de permeado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con la limpieza de las membranas. Dice que si el equipo es bien operado, la limpieza de membranas es periódica, pero no es tan frecuente, ¿sí? Entonces, más o menos si la producción de permeado cae en un 10%, puede indicar que la membrana necesita ser limpiada.
se puede realizar una limpieza química de las membranas con los diferentes productos químicos que permitan la remoción selectiva de los contaminantes. Entonces, aquí tenemos una tabla de las principales especies o compuestos que yo puedo utilizar para remover las impurezas de la membrana. Entonces, bueno, aquí tenemos el hipoclorito de sodio, el ácido sálico, ácido cítrico, bisulfito de sodio. Si se dan cuenta, aquí no tenemos un ácido fuerte, porque si lanzamos un ácido fuerte, lo más seguro es que se nos dañe la resina. Pero, sin embargo, podemos mandar los ácidos de manera diluida para que se me vayan quitando las extracciones de magnesio, de calcio, de los metales y todas las impurezas que pueda tener en el sistema. Bueno, y eso es todo lo que les podría decir. La verdad, lamento por el tiempo, pero traté de hablar lo más claro posible. A pesar de eso, siento que se quedaron bastantes temas en el aire y yo les agradezco mucho por la atención que me han puesto. Ahora, si necesitan que yo les responda alguna pregunta, estoy dispuesto para escucharles. Muchísimas gracias, Inge, muchísimas gracias, definitivamente. Qué largo. Y el tiempo es que es un tema, además de muy interesante, extenso, justamente por lo interesante que es. Entonces, bueno, chicos, no se me vayan a ir, por favor, tenemos rapidísimo las preguntas. Inge, muchísimas gracias. Tenemos aquí, nos preguntan, bueno, ¿cuál es el link me dice aquí, cuál es el link para diseño de puesta a tierra, ya que es el mismo de aguas residuales? No. Creo que es para usted. No puede ser. Están completamente perdidos. Estamos. Luego dice, como preguntas, nos daban respuestas a lo que usted preguntaba también, Manuel. ¿Qué más nos dice, por favor? En cuanto al procesamiento de cárnicos, nos preguntaban. En cuanto al faenamiento y procesamiento de cárnicos, no sé si nos aclaran un poquito la pregunta, chicos, o lo realizan directamente, por favor. A ver, déjenme ver las preguntas. Más que nada es por el uso que se da del agua, ¿no? Si bien tenemos en la empresa de carne, toda industria utiliza agua, ¿sí? Entonces, en el faenamiento de cárnicos, lo que voy a tener es agua para limpiar, las herramientas para limpieza, más que nada. Es por eso que la empresa de rastro de Quito tiene una planta de alrededor de 600 metros cúbicos por día, ¿no? Que es una planta de tratamiento de agua. Esto más que nada está enfocado para el tratamiento del agua, la importancia del agua dentro de la industria. Sí, ahora que no voy a necesitar en una industria de cárnicos un agua ablandada, a menos de que vaya a ser algún proceso de maduración o alguna cosa más, o algún proceso que tenga que ver con la temperatura o procesos que necesite yo mantener en cámaras de temperatura, más que nada cámaras de envejecimiento para jamones o alguna cosa así, o para embutidos. Ok, sí. Aquí nos preguntan, muchas gracias, y nos dicen, ¿cuál es el límite de hierro que se puede enviar al ablandador para que no afecte la resina? Más o menos 2 ppm es eso. Ok. Sí, no puede ser demasiada porque se obstruye, se va obstruyendo y va perdiendo capacidad de intercambio. Ya. Nos preguntan también, bueno, muchísimas gracias, la charla excelente. ¿Cómo es el equipo en donde se da el intercambio iónico? ¿Debe cumplir con algún requisito el tipo de material? Nos pregunta. Los equipos de intercambio iónico son hechos como les dije, no, son en dos materiales, ¿no? En hierro, o en metal o en PFRB. Sin embargo, si es que es en metal, necesita que estar engomado. Eso significa que la parte de adentro tiene que estar cubierto con una goma para evitar la corrosión del mismo, ¿no? Que la corrosión vaya afectando a la calidad del agua que va saliendo. ¿Sí? Ya. Ok. Nos preguntan también en cuanto al mantenimiento, ¿no? ¿Se debe realizar un cambio o mantenimiento de las membranas y cada qué tiempo?
Tal como se veía en la penúltima diapositiva, si es que se tiene una disminución del 10%, ahí es necesario hacer un cambio, perdón, un mantenimiento de la membrana, una limpieza de la membrana. Para evitar este tipo de problemas, antes de los sistemas de ósmosis inversa, suelen poner bancos de filtros, filtros de carbono activado, filtros de zeolita, e inclusive en algunos casos mandan ablandadores. Ah, ok. Sí, pero, ¿sabes? Eso es, pero bueno, como en todo caso, ¿no? Si usted quiere tener si quiere tener un agua de ultra pureza, simplemente se tiene que invertir más. Y eso es algo que las empresas a veces no están dispuestas a correr ese riesgo, ¿no? Claro. Ok. Bueno, chicos, ¿tenemos alguna otra pregunta que lo quieran hacer directamente al Inge Villagómez? Chicos, ¿no? Bueno, no se olviden, yo voy a colocar a quienes asistieron este momentito el link para que respondan, por favor, a la encuesta, así que se les realiza en todas las conferencias. Por favor, respondan a la encuesta que estoy colocando, el enlace está colocado en el chat también. Y de mi parte y de parte de la SFOT, Inge, muchísimas gracias por su exposición. Como dicen los chicos, interesantísimo, y espero que seguro en una nueva oportunidad lo vamos a contactar, porque se quedaron algunas inquietudes, algunos temas que, como usted lo mencionó, valdría la pena tener un poquito más de tiempo para que los podamos cubrir. Así que, de mi parte, como digo, y de parte de la SFOT, muchísimas gracias a darse cita también a una convocatoria como esta, es una charla tan importante como la que nos expuso el día de hoy. Yeah. Muchísimas gracias, Inge. Bueno, de mi parte yo les agradezco también a ustedes por darme la oportunidad de darles a conocer esta pequeña información, ¿no? Más que nada, y también para decirles que pueden contar conmigo para cualquier tema de consulta, ¿sí? Que siéntanse en la libertad de todo lo que sea de tratamiento de aguas. Yo con gusto estoy dispuesto a resolver sus inquietudes, y si es que no lo sé, bueno, es fácil, es cuestión de obtener información, de investigar para tratar de saber, de conocer la verdad, y más que nada, promover la cultura del conocimiento en Ecuador, ¿sí? Como les decía, yo me he topado en la industria del agua con gente que le vende a uno cualquier cosa, ¿sí? Entonces, para evitarnos ese tipo de malos ratos, es siempre estar preparados, y qué más que una buena educación para estar siempre pendientes de eso. Sí, entonces de mi parte yo les quiero agradecer. No sé si es que les interesa mi correo electrónico, si quieren escribirme alguna cosa, es manucoandres@gmail.com. Sí, y créanme, yo estaré totalmente dispuesto a ayudarles en lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Muchísimas gracias. No sé, Inge, si lo puede colocar aquí en el chat, tal vez para que los chicos, o lo coloco y usted me dice si está bien. Usted creo que sí. Si A tiene... ver, déjenme ver el chat. Lo que pasa es que... Ya, mi correo es Manuco Andrés. Es mi correo personal, así que no tengan... No tengan reparo en escribirme ni nada por el estilo, sí. No. Sí, inclusive si necesitan información técnica, yo les puedo dar tranquilamente, sin necesitan aclaración. Cualquier tema de consulta, lo que sea enfocado al agua, por favor, solo di.
yo estaré ahí listo y dispuesto para ayudarles. Sí, Muchísimas más que gracias. nada, es para crear buenos lazos, ¿no? Como comunidad politécnica estamos en eso. Eso, los politécnicos estamos en todas las partes del mundo donde menos nos imaginamos a veces. Y es un gusto Exacto. muy, muy grande saber que a pesar de la distancia, pues nos ayuda con su conocimiento. Muchísimas gracias, Inge. Muchas gracias a ustedes también. Espero que tengan una buena tarde y por favor, cuídense mucho, ¿no? Estamos en época de pandemia, así que la mayor recompensa que tengamos va a ser ver a nuestros seres queridos al final. Sí, cuídense mucho. Hasta Muchísimas luego. gracias, Inge. Un abrazo también. Que tengan una linda tarde. Pasen bien. Igualmente. Hasta luego, Inge. Hasta luego.